A través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Montemorelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, primer grado, secundaria. Biología. En mi nombre, Daniel Roberto Medina, muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros en lengua de señas mexicanas, el licenciado Osiel Domínguez para hacer lo propio. Bien, pues para el día de hoy, antes de comenzar, tenemos algunas recomendaciones para ustedes. No olviden que el virus no se ha ido. Algunas de las recomendaciones que tenemos es mantengan el aislamiento preventivo. Si no es necesario acudir a algún lugar, no lo hagan, no salgan de casa. Mantengan el uso del cubrebocas, sobre todo si tienen que ir a hacer alguna vuelta, algún mandado. En el caso del lavado de las manos frecuente con agua y jabón, no hay que olvidarlo. Es una de las medidas más sencillas, más fáciles y más económicas de mantenernos seguros. Nada más un comentario. Cuando estamos aplicando el jabón y vamos a durar un poquito más de 20, 30 segundos lavándonos las manos, pues podemos cerrar la llave para que no se desperdicie el agua, porque el agua también se va y se nos acaba. Entonces es hacer una cosa bien y como lo es la higiene de las manos, pero también cuidando el agua. Se nos puede ir 3, 4 vasos de agua o algún litro por ahí. Mantengan la sana distancia y cúbranse con su antebrazo. Recuerden el protocolo cuando estornudamos o tosemos, haciendo un ángulo con su codo cercano a la cara para no contaminar a los demás. Recuerden, no se confíen, el virus no se ha ido. Gracias. En cuanto a los materiales para las sesiones de trabajo que siempre les comentamos que deben de tener, es sus lápices, su libreta, su libro de texto. Recuerden que es muy importante que si tienen alguna duda la registren para que después la compartan con sus compañeros y tratar de investigar y para tratar de resolverla, o con su maestro o ustedes mismos con alguna página donde puedan investigar sobre alguna duda. Hagan sus esquemas, sus dibujos. El día de hoy vamos a trabajar con el eje materia, energía e interacciones. El tema es propiedades. El aprendizaje esperado es identifica a la célula como la unidad estructural de los seres vivos. Estamos viendo este aprendizaje esperado del primer trimestre y nos parece que es muy relevante e iniciamos con la célula. Las ideas previas que ya manejaste tú desde primaria, tenemos aquí algunas como lo son la ciencia y sus vínculos. La ciencia y sus vínculos con la biología y la medicina. El uso de aparatos para conocer mejor a los microorganismos, para la prevención de enfermedades. Ahí también se recordó y se menciona el lavado de manos. En el caso de que suframos alguna pequeña lesión, algún accidente, se recomienda, si no tienes jabón, por supuesto, por lo menos con agua directa sobre el raspón, sobre la herida, y eso ayuda a que mediante la acción mecánica del agua podemos retirar algo de las bacterias o la contaminación que tengamos ahí sobre la herida. Una recomendación también por ahí que se hace siempre es que no se aplique alcohol directamente sobre una herida. Muchas veces tenemos esa idea de que el alcohol es muy bueno, que mata las bacterias, y es cierto, pero no hay que depositarlo sobre una herida abierta. A lo mejor previo a algún procedimiento quirúrgico se puede utilizar alcohol para limpiar la piel, pero no sobre una herida porque te puede dejar una cicatriz permanente y duele mucho. También en sexto grado revisaste algunos de los microorganismos causantes de muchas enfermedades y se te habló sobre una dieta adecuada, sobre dormir, descansar para que tu cuerpo, tu organismo esté con tu sistema inmunitario en muy buenas condiciones, ya que no dormir bien es una de las causas por las cuales pues, puedes quedar frágil ante estas enfermedades. Bien, teniendo este panorama, con el apoyo de la tecnología y la higiene, tenemos los siguientes conceptos que se pueden relacionar sobre los seres vivos y no vivos.
Muchos de esos conceptos que se vieron en sexto grado y en primero de secundaria a lo largo de este ciclo escolar son los siguientes. En cuanto a los seres vivos, cuando hay interacción, cuando hay relaciones, cuando hay competencia, cuando hay nutrición, cuando hay energía, pero no solo en los organismos macroscópicos, sino también a nivel de célula, porque las células también tienen interacción entre ellas, también hay relaciones cuando están comunicándose, se pueden comunicar mediante sustancias químicas, hay competencia, así como puede haber en cuanto a a un árbol, ¿verdad?, que crece mucho para con su sombra, pues tratar con sus ramas, tratar de provocar sombra a otras plantitas para quedarse con la mayor cantidad de energía luminosa. También vemos nutrición, energía, todos los seres vivos manejan alguna forma de nutrición para obtener energía y realizar sus funciones vitales y realizar alguna función. Las adaptaciones también suceden a nivel celular y al nivel de los organismos, ¿verdad? A nivel celular, pues podemos decir que algunos organismos unicelulares están adaptados para realizar el intercambio de gases, por ejemplo, directamente a través de su membrana. En el caso de los animales, que son organismos que se pueden ver a simple vista o macroscópicos, podemos mencionar que pueden tener adaptaciones en su exterior, que se pueden llamar morfológicas o anatómicas, pero también pueden tener adaptaciones a algún tipo de alimentación, a aguantar más la respiración, por ejemplo, bajo el agua algunos mamíferos, y esas son adaptaciones fisiológicas del funcionamiento de su sistema interno, de sus órganos, como lo es los pulmones y la relación que tiene esto con la capacidad de administrar el oxígeno. Ya hablamos del entorno, de entre los seres vivos, cómo se relacionan, y es muy importante siempre conocerlos, estudiarlos, porque la información que obtengamos de esto nos va a permitir, como uno de sus propósitos, no solo admirarlos a muchos de los seres vivos, sino también prevenir alguna enfermedad. Si conocemos cuál es su ciclo de vida, cuáles son algunas de sus características, podemos prevenir enfermedades. Bien, pues tenemos aquí una aplicación, un simulador, para iniciar y ver si podemos identificar si lo que tenemos aquí es un ser vivo o no. Tenemos aquí este ejemplo, tenemos 3 pantallas. La del lado izquierdo nos muestra una información visual, no son palabras, y nos trata de mostrar alguna actividad que realiza, en este caso, la bacteria, en la pantalla de en medio y en la de tu lado derecho también, para tratar de determinar si es un ser vivo o no vivo. En el lado izquierdo podríamos interpretar que se está desplazando, que tiene movimiento. Esto puede ser a lo mejor porque hace calor alrededor o hay alguna sustancia química ahí que la está causando molestia, por decirlo de alguna manera, y se mueve. En la imagen del centro, pues podemos ver que la bacteria se está alimentando, se está desplazando y se está alimentando, ¿verdad? Está ingiriendo ahí, pueden ser nutrientes, pueden ser otro tipo de bacterias como los cocos, así se les llama algún tipo de bacteria. Y del lado derecho podemos ver que se parte, ¿verdad? Se divide. Debemos recordar que la división, en el caso de las bacterias, es una forma de reproducirse. Por lo tanto, observo que son algunas de las características de los seres vivos y le doy clic en donde dice vivo. También tuviste el mismo resultado. A ver, vamos a ver con el que sigue, con una piedra. Aquí tenemos una roca, una piedra que está por ahí inerte, sin moverse, no reacciona. En ninguna de las 3 etapas tengo una información como para pensar que tiene vida, porque no reacciona. Se ve que como que pasa el tiempo y se mantiene con las mismas características, ¿verdad? Para empezar, no está formada por células. Entonces, por ser nada más materia inorgánica, vamos a ponerle que es que es no vivo. Le damos clic ahí. Tenemos otro ejercicio. Aquí vemos que hay un movimiento de una herramienta. Podemos ver que en el lado izquierdo se está moviendo, puede ser cualquier ejemplo de una máquina moviéndose. Al centro se observa un martillo ahí como que dañó a los clavos o los utilizó, y se ve que hay de diferentes tamaños, pero eso no quiere decir que sea una familia que se haya desarrollado. Es un objeto que no tiene células, que está compuesto de materia inorgánica, por lo tanto, por ejemplo, el metal está compuesto puede tener plásticos, es no vivo. Y el ejemplo de un árbol, está muy rápido y muy sencillo. Observamos en la primera esquema del lado izquierdo cómo se ve un desarrollo, un crecimiento. En la pantalla del centro se observa aquí como que se está
nutriendo, se está alimentando, aprovechando los rayos del sol para realizar la fotosíntesis, y en la pantalla del lado derecho se observa ahí cómo ha producido un fruto en el cual hay semillas de los cuales se va a originar un nuevo organismo. Entonces, con estas características, deduzco que es un ser vivo. Y tenemos ahora otra máquina en movimiento. No todo lo que se mueve tiene vida, tampoco porque se conecte a una fuente de energía y almacene energía dentro de él, podemos decir que está vivo, ni tampoco porque una máquina produzca más máquinas, podemos decir que tienen vida. Recuerden, algunas de las características que ya mencionamos: si no tiene un metabolismo, si no se puede reproducir, si no tiene células, pues es no vivo. Y finalmente tenemos una pausa. Regresando, continuamos. Simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. Bienvenidos a una reunión virtual, en donde tu opinión joven es valorada por especialistas. ¿Qué tienes que hacer? Solo una cosa: abre tu micro. Domingo, 12:30 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Este sábado acompáñanos en el cafecito, porque estará con nosotros Juan Ramón Palacios, conductor, productor e impulsor de la avanzada regia de los 90s. Hablaremos de bandas, rock y mucho más. Sábado, 1 de la tarde, te invito un cafecito. 4 propuestas: la creación de rutas seguras de transporte público, la instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia, entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia, que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudarnos a lograrlo. Vota por las y los candidatos locales del Partido Verde. Me comprometí a proteger tu futuro y lo cumplí. Hoy en Guadalupe contamos con una unidad especializada que vigila nuestras calles. Los próximos 3 años trabajaré para vivir más seguros. Tendremos un C4 con un sistema moderno, cámaras de vigilancia en puntos estratégicos y una unidad de víctimas de violencia intrafamiliar. Por lo que más importa, sigamos adelante. Cristina Díaz, candidata a alcaldesa de Guadalupe. Coalición Va Fuerte por Nuevo León, PRI. Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes a viernes, 5 de la tarde, segundo de secundaria. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos. Esto es Escuela TV. Listos, muy bien. Pues ya volvimos del corte. Teníamos finalmente el ejercicio final con un gato. Todos los que hemos tenido o tenemos una mascota en casa, pues fácilmente observamos la capacidad de irritabilidad. Irritabilidad no significa que esté molesto, sino de reaccionar a algunos estímulos. No sabemos si el gato está olfateando algo, si le están hablando, si detectó algo y por eso se está moviendo. En la imagen central pues está obteniendo un alimento para nutrirse y continuar con su vida. Y en la imagen de la derecha pues vemos que tiene la capacidad de reproducción porque está perpetuando su especie, se observa una cría ahí. Muy bien, entonces sin duda eligieron vivo. Hemos terminado esta actividad y vamos a continuar con la siguiente pantalla. Entonces, si tenemos de esta información, ¿cómo podemos identificar de estas imágenes si vive o no vive? Por ejemplo, en la primera imagen, que puede ser una estrella como el sol o puede ser una flama de una vela, ¿vive o no vive?
pues no tiene vida, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos que está vivo? Primero que nada, no tiene células. En la siguiente imagen vemos un hongo, una seta. Esta es una especie que podemos a lo mejor haber observado en algún jardín y tenemos la idea si está vivo o no. ¿Qué ponen ustedes? Sí está vivo, ¿verdad? Porque tiene un desarrollo, un crecimiento y se reproduce. Observen la imagen de esta columna. Identifican ustedes, por ejemplo, las nubes o los gases, ¿verdad? Estos pueden acumularse y verse en una gran cantidad, pero eso no quiere decir que se estén desarrollando. Son simplemente moléculas que no forman ninguna célula, por lo tanto, no es un ser vivo. Acá observamos una serie de plantas en un bosque y es muy fácil, por todo lo que hemos mencionado, reconocer que sí tiene vida. Y no se diga de este animalito que está por ahí, una catarinita, ¿verdad? Que tiene ojos, que tiene antenas, puede observar, puede reaccionar a los estímulos, al viento, a un alimento, a tomar agua, a muchas cosas, ¿verdad? Entonces, sin duda, y puede tener críos también, vive. ¿Y tú? ¿En dónde te pones? ¿Tienes vida o no tienes vida? Claro que tienes vida. Muy bien, vamos a dejar este ejercicio. Si quieres después puedes complementar de qué manera reconociste si tenía vida o no. Recuerda que este programa se queda grabado en las redes sociales y se puede revisar con más calma en las redes sociales del canal. Continuando revisando sobre los seres unicelulares y pluricelulares, encontramos estos ejemplos. Los organismos conformados por una célula se llaman unicelulares. Y como ejemplo tenemos a las bacterias. Aquí se observan una serie de imágenes. A veces están en forma individual algunos de estos individuos o organismos y en otras se observa ahí una colonia, un grupo muy abundante de bacterias. Todos estos, como dice aquí, son procariontes y son los más abundantes del planeta. Las bacterias pueden ser las más abundantes del planeta, más del 90% de estas que existen y nos cubren en el planeta y a nosotros son inofensivas y algunas son benéficas para nosotros y muy pocas nos hacen daño. Otro grupo de seres unicelulares que podemos encontrar como ejemplo son los protistas. Aquí tienes tú algunos protozoarios, tienes también algunas algas e inclusive algunos hongos pueden ser unicelulares. No está aquí la palabra el grupo de los hongos, pero de una vez lo mencionamos. Los hongos que son unicelulares pueden ser, por ejemplo, los que tenemos a veces de problemita que nos sale en la cabeza y en los pies. El otro grupo de seres, conocido como pluricelulares, tenemos como ejemplo, ya mencionamos que podía haber algunos como los hongos que pueden ser unicelulares, algunos grupos, y otros pueden ser multicelulares o pluricelulares, excepto las levaduras, que son con las que se ayudan por ahí en la panadería para que salgan muy ricos y muy grandes las preparaciones que hacen ahí. Todos estos, por ejemplo, los hongos ayudan y participan mucho en la descomposición de la materia orgánica en los ecosistemas y obviamente las plantas y los animales son multicelulares. Aunque sean muy pequeños los animales, todos son multicelulares. Y aquí tenemos también alguna fotografía de algún grupo de estudiantes. Algunas características de los seres unicelulares. Aquí tenemos un esquema para que no olvides que los seres unicelulares solamente están formados de una célula. Y estos son la base de la vida en la Tierra y a pesar de que están hechos o conformados de una sola célula, en ellos se desarrollan todas las actividades vitales como son respiración, nutrición, respiración, etc. Algunos de ellos por tener el núcleo bien definido. El núcleo es esa parte de la célula donde se almacena la información genética. Si está bien definido, se llama célula eucariota. Si por el contrario carece de esta envoltura, se llama célula procariota. Muy bien. Aquí es importante también mencionar que algunos de ellos su desplazamiento es mediante flagelos o cilios y son microscópicos. Ya se dijo que se requieren aparatos especiales para observarlos. En esta siguiente diapositiva está el esquema para que no olvides que multicelular o pluricelular significa que está conformado por una gran cantidad de células y aquí todas estas van a presentar el núcleo bien definido en su célula, por eso reciben el nombre de eucariotas. No pueden funcionar de manera independiente. Si intentamos separar a un organismo multicelular
intentamos cortarlo, intentamos separarlo en piezas, vamos a ocasionarle la muerte. Entonces es algo que no se puede hacer en ellos. Los principales ejemplos ya los mencionamos, reinos de las plantas y los animales, aunque también hay algunos ejemplos en otros lados. Hablando de lo que mencionábamos, de las células eucariotas y procariotas. Del lado izquierdo, con la letra A, está una célula eucariota y se observa ahí una esfera ahí en un color medio amarillo o naranja por ahí, y adentro de ella se observa otra esfera. La primera esfera que mencioné es el núcleo, sería el núcleo celular, y la esfera más pequeña que está adentro sería el nucleolo. Bien, aquí lo importante es reconocer e identificar algunas de las estructuras que se encuentran en ambas tipos de células, como son la membrana y también se observa el citoplasma, y el material nuclear puede encontrarse disperso en el caso de las células procariotas. Aquí te estoy señalando que se observa como un hilillo, se observa como una fibra y no se observa un envoltorio, por eso se reciben este nombre y son generalmente presentes en organismos más sencillos, ¿verdad? Fueron los primeros seres que poblaron la Tierra los que tenían esta característica. Aquí tenemos una tablita para que no se nos olvide algunas de estas características que estamos mencionando. Por ejemplo, ¿en qué son diferentes una célula eucariota, es decir, con un núcleo verdadero, y procariota, que son las que no tienen esta membrana, este envoltorio, este estuche, vamos a decirle así? ¿Y en qué son diferentes? Pues que en la primera de ellas que mencionamos, la eucariota, en esta columna, el material genético está protegido por el núcleo, y en la célula procariota está disperso en el citoplasma. En la célula procariota tiene pocos organelos celulares, pero ambos, ¿en qué se parecen? En que poseen una membrana y un citoplasma. La membrana celular es importante porque mantiene la forma de la célula, la aísla, le da su forma característica y también le permite tener cierto intercambio de información química con las células que lo rodean o con su entorno. Aquí tenemos unas animaciones que están dirigidas en una página de internet. Vamos a ver si podemos entrar para observar algunas estructuras celulares, principalmente de la del lado izquierdo, que va a ser la primera. Aquí dejamos la dirección de internet por si tienes conexión, quieres revisarlo con calma. Solo vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí está ampliado en el caso de esta célula procariota. ¿Cuáles son algunas de las estructuras que podemos mencionar que son importantes? Hace un momento decíamos que es importante conocer las estructuras porque podemos actuar, por ejemplo, en el caso de los médicos, para prevenir alguna enfermedad, para detenerla, para eso sirve esa información. Por ejemplo, en el caso de estas vellosidades o estas estructuras, dice aquí filamentosas, le ayudan a esta célula a adherirse a algunas superficies. Si nosotros lo llevamos esto a la realidad, ¿para qué nos sirve? Pues, por ejemplo, para saber que debemos cepillarnos los dientes siempre muy bien, porque los dientes, en la capa que recubre al diente dentro de la boca, que se llama esmalte, si nosotros no nos cepillamos los dientes en el tiempo adecuado, se quedan, aparte de los alimentos, algunas otras sustancias, algunas excreciones, a lo mejor se queda sarro de cualquier cosa que nos alimentemos, y le estamos dejando como escaloncitos, le estamos dejando como de dónde agarrarse a las bacterias que nos causan la caries. Entonces, el conocer estas estructuras es importante para prevenir un daño o una enfermedad. Bien, otra estructura también importante que tenemos es el flagelo. El flagelo les ayuda a moverse a algunas de las células procariotas, como cuando tú has observado una lancha o un bote que tiene un motorcito con una hélice para desplazarse. Esa es una de las funciones del flagelo. Y el flagelo también es una estructura que se va a observar en la célula reproductora o gameto masculino en el espermatozoide. Serían algunas de las estructuras que podemos mencionar. Bien, vamos a cerrar aquí. ¿Cómo vamos de tiempo?
Sí, muy bien. Para continuar entonces, mencionando también en el caso de la célula eucariota, también algunas de las estructuras más relevantes para que las vayas teniendo ahí presentes, y en un momento vamos a hacer un ejercicio para reforzarlo. Dejamos hasta ahí, vamos, porque tenemos una pausa y continuamos ahorita con la célula eucariota. Gracias. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo. La construimos todos y cada uno de nosotros. Este 6 de junio tenemos el derecho, pero también la responsabilidad y la obligación de salir a las urnas. Canal 28 y Radio Nuevo León van a llevar para usted la cobertura total de esta jornada y adicionalmente lo que está ocurriendo en nuestro país con el proceso electoral. Nuevo León decide 2021. Los casos de contagio y hospitalizaciones por COVID-19 van en aumento. No podemos bajar la guardia. Necesitamos hacer conciencia. De verdad, si no es necesario, no salgas de casa. Usa cubrebocas, guarda sana distancia, evita lugares concurridos. Las vacunas ya están siendo aplicadas, pero hay que seguirnos cuidando. No pongas en riesgo la vida de tu familia. Secretaría de Salud de Nuevo León. Seguimos reforzando tu aprendizaje y por eso, Secretaría de Educación de Nuevo León, Canal 28 y Radio Nuevo León amplían horarios de Escuela TV. Lunes, miércoles y viernes, 10 de la mañana, preescolar, inglés y lengua de señas mexicana. Hay que reforzar lo aprendido, a distancia, pero más unidos que nunca. Comunicación presenta Observadoras y Observadores Electorales. ¿Sabes quiénes son? Son ciudadanos como tú y como yo que por voluntad propia se capacitaron para vigilar el proceso electoral. Involúcrate, infórmate. Yo creo en ti. Yo creo en nosotros. Yo creo en mi país. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Gracias, ya regresamos. Muy bien, me vine aquí a la computadora para que tengan otra perspectiva de los organelos. Recuerden que este esquema, este simulador de la célula, pues nos muestra una parte de ella. La célula obviamente aquí sufrió un corte para que podamos ver al interior. Observen ustedes, por ejemplo, aquí en el citoplasma, podríamos decir que están como que flotando, como que están embebidos ahí los organelos. Imaginemos aquí como una alberca donde hay algunos flotadores, hay personas y objetos por ahí en una alberca, entonces algunos se encuentran más hacia la superficie, otros se pueden encontrar un poquito más abajo, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí en el caso del núcleo, le vamos a dar clic para que ustedes observen con este simulador. Aquí se puede mover un poquito ahí, darle un giro. Es muy parecido a veces a los trabajos que hacemos con las esferas de unicel. Y también recuerden que hicimos un modelo de una célula también con un melón, algunos dulces y otras frutas en una de las sesiones anteriores.
Este modelo está muy interesante para que ustedes puedan verlo en las 3 dimensiones, no solamente en un formato plano. Entonces observaron el núcleo, cómo se observa bien definido, todo lo que está aquí en azul, y adentro, disperso todas esas líneas, pues es el material genético, ¿verdad? En el caso del citoplasma, ¿verdad? Pues aquí lo marca como si fuera, ya les mencioné, como si fuera una especie de alberca, un recipiente lleno de una sustancia gelatinosa, por decirlo de alguna manera, pero es acuosa y que contiene algunas sustancias que permiten el movimiento de algunos organelos ahí, ¿verdad? Podríamos poner la comparación de cuando se ha hecho algún pastel, una especie de pastel que lleva frutas o lleva algún tipo de semillas adentro. Bueno, sería algo parecido a lo que sucede aquí, aunque en el caso del citoplasma, pues sí se pueden mover los organelos dentro de él. Bien, pues vamos a dejarles esta animación ahí para cuando gusten investigar. Estamos viendo los organelos más importantes. Vamos a continuar con la presentación. Me voy a pasar aquí a la pantalla para contestar un ejercicio de cierre. Ayúdenme a contestarlo, por favor. Donde dice la célula. La célula forma seres unicelulares y ¿qué más? Unicelulares y, si contestaste pluricelulares, estás en lo correcto. En el caso de los seres unicelulares que pueden ser una célula, se llaman eucariotas o procariotas cuando la célula tiene definido el núcleo, es eucariota, y no lo tiene definido, es procariota. Aquí tenemos un ejemplo como las bacterias. Y en el caso de los unicelulares, que son eucariotas, sí tienen núcleo definido, ejemplos, protozoarios, algas y hongos unicelulares. En la parte de abajo estamos viendo a los organismos pluricelulares que poseen células eucariotas, es decir, con núcleo bien definido, y algunos de los ejemplos, vean, aquí están, desde los hongos pluricelulares, algas pluricelulares, los animales y las plantas. Aquí esperamos que hayas coincidido con nosotros en las respuestas, estuvo muy sencillo. Bien, ya dijimos que si no tiene células, no tiene vida. Todos los seres vivos estamos conformados por células y ellos contienen la información genética. Cada célula tiene los procesos vitales de respiración, nutrición, reproducción. Aquí seguimos viendo modelos básicos de la célula, pero vamos a compararlo ahora vamos a comparar una célula animal con una vegetal. La primera diferencia que observamos aquí es que las paredes de la célula vegetal se ven como muy planas, muy lisas, y esto es debido a que las células vegetales, en este ejemplo, en este dibujo, nos muestra que tienen una estructura que les ayuda a darle soporte, sostén, forma a los vegetales y a los hongos, y que se llama pared celular. Por eso tiene esta forma característica. Las células pueden tener muchas formas muy variadas de acuerdo, por ejemplo, en nuestro organismo, en el lugar donde se encuentran y en la función que estén realizando. Algunas pueden tener una forma como estrellada, otras forma alargada, otras forma ovoidea, otras forma cúbica, ¿verdad? Del lado izquierdo se observan los dos grupos de células que hemos mencionado, tanto la animal como la vegetal. En la siguiente imagen vamos a empezar a mencionar rápidamente algunas de las características de las células, como lo son la nutrición. La célula necesita obtener energía, primero que nada, para vivir, para estar viva, y en segundo lugar, para realizar la función que debe desempeñar. Por ejemplo, si fuera una célula sanguínea, como los eritrocitos o glóbulos rojos, bueno, su función sería transportar oxígeno. Dentro de alguna de sus funciones sería transportar el oxígeno, pero para poder hacer eso requiere energía. Podemos hacer una comparación con nosotros. Si vamos a hacer una tarea, vamos a pintar una pared, vamos a limpiar la casa, pues obviamente que necesitamos primero habernos alimentado para tener energía, tener fuerzas y luego poder hacer ese trabajo. Lo mismo con las células y lo mismo con los organismos, ¿verdad? Hay que obtener energía para realizar algún trabajo, alguna función. Otra característica de las células, así muy general, es la reproducción. Ya veremos más adelante en una de las siguientes clases con más detalle en qué consiste, cómo se da la reproducción celular. Vamos a hablar de la división ahí, qué pasa con los cromosomas y más de lo que vemos en esa imagen, pero con más detalle. Otra de las características de la célula es lo que ya mencionamos, la relación que se da puede ser entre otras células. Mencionamos que puede ser de una forma química, por ejemplo, a través de la membrana celular
se puede tener químicamente una detección de sustancias, por ejemplo, pueden ser hormonas o algún otro tipo de estímulo que le llegue a la célula y la estimule, es decir, la hace que, por ejemplo, se active o se haga más lenta o a lo mejor entre en una fase de división o suceda algo, ¿verdad? A eso se refiere con que las células tienen capacidad de relación. Si vemos este ejemplo en este esquema, podemos entender algunas de las funciones que se realiza con la célula. Vean, es un esquema como si fuera una pequeña fábrica, una pequeña empresa, y nos está representando cómo puede ser el funcionamiento de una célula. Si empezamos de la parte donde se ve que va entrando como un camioncito, vamos a verlo con este ejemplo, vemos que hay aquí como una barda, un muro, ¿verdad? Esto sería el ejemplo de la función de la membrana celular. Es una protección, es una barrera, es una puerta, podemos decirlo, selectiva. Algunas cosas entran, otras no pueden entrar. La membrana se encarga de dejar entrar algunas sustancias y otras no. Sería la función que tiene a veces un guardia de seguridad en una puerta. Muchas cosas pueden llegar, o personas a una puerta, a un lugar, pero no todos pueden entrar. Él decide quién entra y quién no. Aquí lo mismo sucede con la membrana celular. Si observamos dentro de la célula hay una especie aquí, vamos a suponer que están ya desplazándose, hay aquí un recorrido de sustancias. Por ejemplo, las unidades de reciclaje son los lisosomas. En el caso de la fábrica de energía es la mitocondria. Aquí se ve la mitocondria donde está sacando como si fueran baterías, como si fueran pilas, la energía, y otro pueden llegarle en este caso al retículo endoplasmático, se encarga de procesarlo, y hay algunas cosas dentro de esta pequeña fábrica que son desechos y que ya no sirven, y pues bueno, estos también salen a través de la membrana plasmática o membrana celular. Es un ejemplo de cómo puede funcionar la célula. Y obviamente en el centro se observa aquí el núcleo. Recuerdan que hablábamos del núcleo, que es el centro de control, es la oficina principal. Si fuera una computadora sería el CPU, ahí está el centro de control, de comando, de lo que debe hacerse a nivel celular. Ese sería el ejemplo de la función del núcleo. En el caso de nosotros, pues bueno, no vamos a alcanzarnos a observar a simple vista, pero estamos conformados por millones de células, miles de millones de células. Aquí hicimos una especie de ampliación ejemplificando de cómo se observa nuestro cuerpo, pero obviamente a simple vista no vamos a alcanzar a observar ninguna de estas células. Se necesitan aparatos especiales. A nivel de cada parte del cuerpo, ya sea la piel, los pulmones, el cerebro, el hígado, cualquier parte conocida como tejido, vamos a encontrar a las células. Todas estas nos van a dar la forma característica de nuestra especie porque están acomodadas de una forma muy específica para nuestra especie. En cada especie el acomodo de las células va dándoles la forma característica con las cuales la conocemos, ¿verdad? Nosotros tenemos una forma humana gracias al acomodo que tienen nuestras células. Si nosotros observamos aquí en este esquema una especie de separación aquí como de los aparatos que conforman al cuerpo humano, podemos observar que está el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema esquelético, el respiratorio y el digestivo. Todos ellos, si se observan a nivel microscópico, están formados por células especializadas y con una función muy particular, y todo esto debe estar en un control, en un equilibrio, en una homeostasia se dice, para que mantengamos la vida. La conjunción de todo esto es lo que nos da el ser un organismo funcional. Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes que nos muestran lo que es un corte, una fotografía a nivel de célula. Hablando de cortes, regresamos en un momento. Escuela TV, primer grado, secundaria. Esto es Escuela TV. Continuamos.
Sigue viendo. No hay mundo sin música. Que ella viva en tu corazón y en tu mente. Recorre los 90s y claro, lo más actual. 128 bits por minuto. Jueves 9 de la noche y domingo 10 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Nos dejaron solas. Este 6 de junio, salgamos todas y todos a votar para exigirle al gobierno federal que regresen las guarderías para los hijos de las madres trabajadoras. Ya no tenemos atención médica ni medicinas. Y que las familias tengan servicios de salud dignos y suficientes medicinas. Y que regrese el Seguro Popular. Soy Marcela Guerra y te pido tu voto para diputada federal. PRI, el Partido de México. Bienvenidos a una reunión virtual, en donde tu opinión joven es valorada por especialistas. ¿Qué tienes que hacer? Solo una cosa. Abre tu micro. Domingo, 12:30 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. No votar por el PRIAN. 1. Porque durante décadas traicionaron y robaron al pueblo. 2. Porque votaron en contra de que las pensiones y becas sean un derecho de todos. 3. Porque quieren quitar los apoyos que llegan directo al pueblo. 4. Porque votaron en contra de que desapareciera el fuero. 5. Porque quieren proteger a los corruptos. No dejes que regresen. Defendamos la esperanza. Vota todo Morena. Vota por las candidatas a diputadas federales de Morena. La esperanza de México. Canal 28, la televisión de todos. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Regresamos. Esto es Escuela TV. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer un ejercicio, espero que te parezca divertido, interesante. Vamos a ordenar por grupo órganos y organelos. Parecen muy similares estas palabras, por eso pusimos este ejercicio, órganos y organelos. Recuerden que los órganos son los que están en nosotros, en los individuos, en los organismos macroscópicos o pluricelulares, y los organelos son las estructuras internas de cada célula, ¿sí? Las partes que le ayudan al funcionamiento de la célula. Es el equivalente, pero en pequeño. Muy bien, entonces voy a ir tomando, para que lleves la secuencia, alguno de estos nombres y lo voy a arrastrar aquí, para que revisemos si quedó claro qué es órgano y qué es un organelo. Voy a empezar siempre por el que se encuentra en la parte de arriba para que vayas pensando a ver dónde va. Por ejemplo, riñón, ¿será órgano u organelo? ¿Qué piensas? Órgano. Muy bien, vamos a ver, ahorita nada más los estamos colocando, luego los vamos a revisar, nos revisa el programa a ver si estamos en lo correcto. Cerebro, ¿qué será? ¿Órgano u organelo? Órgano, muy bien. Si dijeron órgano, vamos a colocarlo. Bien, llevamos 2. Enseguida tenemos citoplasma. ¿Dónde lo ponemos? ¿Órgano o organelo? Muy bien, organelo, citoplasma. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Has estado acertando con lo que llevo yo? Ahorita la máquina nos va a revisar a ver si estamos en lo correcto. Siguiente estructura, membrana celular, ¿órgano o organelo? Organelo, muy bien. Muy bien, esto debe ser aquí, muy bien. Vamos avanzando. Mitocondria, ¿órgano o organelo? Organelo, dijiste, muy bien. Ya llevamos 3 organelos y 2 órganos. El siguiente, vacuola. Vamos a ver. Tal vez no lo mencionamos en este momento, pero las vacuolas son estructuras donde se almacenan temporalmente algunas sustancias o productos celulares. Cloroplasto. Organelo, el cloroplasto. Vamos a acomodarlo aquí y ahorita lo revisamos. Núcleo, órgano u organelo. Si dijiste organelo, lo vamos a colocar y ya se llenó abajo. Ya nada más me quedaron estos.
Esperemos que sí sean. Vamos a ver si coincidimos. Hígado será un órgano. Vamos a ver ahorita. Corazón. A ver, ¿se viene o no se viene? Bueno, vamos a ver el siguiente. Pulmón. Vamos a ver. Ahí como que se regresó ahorita. Corazón. Y estómago. Cuando hacemos este ejercicio, a veces nos está revisando el tiempo para hacerlo lo más pronto posible, pero ahorita no importa. Muy bien, vamos a darle revisar. ¿Qué opinas? ¿Cambiamos alguna? Vamos a darle revisar, enviar respuestas, a ver si estamos en lo correcto. ¿Acertaste a todas? Felicidades. Si no, puedes dar un repaso después. Muy bien, vamos a cerrar esta herramienta. Perdón, voy a tratar de cerrarla de acá. Y continuamos. Bien, hay un espacio que tenemos que revisar sobre el microscopio. Al microscopio lo tenemos que mencionar porque es uno de los avances tecnológicos que permitió mucho avance en el campo de la medicina y de la biología. Hasta antes de la invención del microscopio, pues bueno, se ignoraba mundos de seres vivos. Por eso, antes del microscopio no se tenían tantos cuidados, por ejemplo en los hospitales, como se tienen ahora. Inclusive ahora lo que estamos siguiendo en casa, el lavarnos las manos, esos procedimientos no eran importantes en ese entonces, porque no se sabía que un médico podía llevar en sus manos bacterias, microbios, microorganismos que ocasionaban enfermedades. Gracias a uno de los científicos, como lo fue Anton van Leeuwenhoek, que él propuso algún tipo de microscopio sencillo, fue evolucionando hasta llegar a lo que tenemos hoy. En este caso nos menciona algunos científicos como Leeuwenhoek, que no solo hizo la observación, sino se tomó el tiempo de hacer unos dibujos, unos esquemas para describir las estructuras que él observó, que podían ser de vegetales o podían ser de agua de charca, algunos protozoarios. El señor Leeuwenhoek no era en sí un científico, no era biólogo, no era médico, él era un comerciante, se dice que era un comerciante de telas, pero pulía las lentes, es decir, el vidrio de las lentes para poder observar de qué calidad eran las telas, pero la curiosidad lo llevó a combinar varias lentes y a observar no solo las telas, sino observar vegetales, observar pequeños animalitos, observar las alas de una mosca, observar agua de charca, y se pone como un ejemplo de lo que podemos también hacer nosotros. No somos unos científicos expertos, pero podemos con nuestra curiosidad investigar, conocer más sobre el mundo y quién sabe, a lo mejor tú vas a descubrir algo que todavía no se conoce. Esto es parte de las imágenes que se tienen, por ejemplo, actualmente no se llaman fotografías, se llaman micrografías, que se sacan a través de un microscopio. Aquí, por ejemplo, se observan, dice ahí euglena, que es, hace rato mencionábamos organismos que pueden tener un flagelo, y es esa línea que se observa ahí como si fuera una cuerda. Y en la fotografía de abajo, pues es parte de la tráquea, dice ahí, que quiere decir que es el sistema de la parte respiratoria alta de nosotros, y se observan ahí los cilios. Los cilios ayudan a transportar las basuritas y sacarlas. Bien, tenemos también relacionado a todo esto, ¿verdad?, otro tema importante como son los autótrofos, los heterótrofos y la fotosíntesis. En la naturaleza vamos a encontrar solamente dos formas, mencionamos dos formas de obtener la energía para nutrirse, para estar vivos. En el caso de los vegetales, ¿verdad?, que también se conocen como productores, las algas también, algunas bacterias y protozoarios, estas reciben la energía luminosa que nos llega del sol, aparte de la energía calorífica, llega la energía luminosa, y esta la aprovechan para transformarla en glucosa, y como ya mencionamos, se debe transformar cierta energía, primero que nada para mantenerse con vida y después realizar alguna función. Por ejemplo, en el caso de los vegetales, aparte de mantenerse con vida, lo que sobre se almacena o puede servir para que se desarrollen las raíces, los tallos, las hojas y los frutos, que a su vez pueden ser alimento de otros seres vivos, y así se van pasando la energía que llegó de manera luminosa, se transformó en energía química, se almacenó en los tallos, en las raíces, en los frutos,
y es la energía que van a recibir el siguiente grupo de seres vivos conocidos como heterótrofos. En esta imagen observamos a partir de esta línea que separa aquí la planta o productor, o los vegetales, lo que ya mencionamos. Estamos separando las plantas del resto de estos animales que son heterótrofos. Eso significa que no somos capaces los seres heterótrofos, los seres vivos heterótrofos, de producir nuestro propio alimento. Tenemos que obtenerlo de otro ser vivo, ya sea ingiriéndolo por completo o comiendo algo de sus productos, como puede ser, a lo mejor no lo comemos por completo, pero tomamos, por ejemplo, la leche o el néctar, una fruta, los huevos, ¿verdad? Y esto da a que se formen algunas cadenas alimentarias donde se va transfiriendo la energía. Observen ustedes que las flechas van de la planta hacia la derecha. Eso significa no que la planta, no de que la planta les va a hacer algo a ellos, no. La flecha representa la transferencia, el tránsito de la energía que está pasando de la planta hacia los siguientes niveles. Aquí, por ejemplo, también en esta imagen se muestra lo mismo, que el Sol es la fuente de energía de nuestro sistema, de nuestro planeta. En nuestro sistema solar tenemos a esta estrella que está liberando energía, llega a nuestro planeta, no todo se aprovecha, pero de lo que llega y las plantas reciben de ellas al realizar un procedimiento que se llama fotosíntesis, que ya hemos mencionado, que es el transferir, el cambiar la energía luminosa a energía química. Esta es la base del resto de la vida de los seres vivos. Si se suspende en algún momento o que no exista el sol o que no existan los productores, deja de transferirse energía y tenemos riesgo de que se acabe la vida en el planeta. Tenemos un siguiente simulador, en este caso para la fotosíntesis. Vamos a verlo aquí rápidamente, este simulador. Para los docentes que nos estén observando, este simulador se compartió en la página de Redais. Vamos a observar aquí rápidamente, observamos aquí una simulación en la parte de lo que sería la parte de la superficie del suelo, la parte aérea. Hay ahí algunas estructuras que se están moviendo, son unas moléculas. Podemos decir aquí que es el CO2, ¿verdad? Se ve ahí como una esfera grande con dos esferas pequeñitas. El oxígeno y el CO2 tiene una partícula formada por dos oxígenos y un carbono. En la parte de abajo se observa en las moléculas de agua, ahí que están en el subsuelo y van ingresando a la planta. Si nosotros le damos clic a la hoja tendría la función como lo son los paneles solares. Las hojas tienen un diseño especial de células donde pueden hacer la conversión de la energía luminosa a energía química. Es algo parecido a los paneles solares que ahora ves en las casas. En este caso, en una hoja se observan estas estructuras pequeñitas. Voy a darle clic ahí y se aumenta. Estas estructuras pequeñitas se llaman estomas. Son dos células con forma como de frijolito que se encuentran entre ellas dejando un orificio en medio de día, o sea, dentro de la fase diurna. Están abiertas y permiten que entre el dióxido de carbono y salga el oxígeno producto de la fotosíntesis. Todo esto en presencia de la luz que rompe una de esas moléculas y se genera oxígeno. Si nosotros le damos un clic ahí, vamos a observar al cloroplasto, que es un organelo celular que va a ser el más importante aquí para la fotosíntesis. Si le damos otro clic, vamos a observar un ejemplo de la función que realiza el cloroplasto. Vean ustedes, es como una fábrica a donde ingresan las moléculas que mencionamos, el dióxido de carbono y el agua. Adentro de la fábrica se procesan y se obtiene glucosa. Vean aquí como si fuera humo, se está liberando por ahí algunas moléculas que son oxígeno, obviamente muy necesario para nuestra vida. Si las plantas no existieran, si no liberaran oxígeno, no tendríamos esta oportunidad de estar vivos, ¿verdad? Y aquí tenemos un esquema de lo que es la glucosa, ¿verdad? Es una molécula formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, y el número de veces que está el carbono, el hidrógeno y el oxígeno formándola. Bien, bueno, pues
Más adelante tenemos un esquema, lo vamos a dejar para que lo revisen ya con calma en casa, porque el tiempo está por terminarse, pero es un esquema interesante que resume todo lo que estuvimos viendo a lo largo de la clase. La célula, los postulados celulares, los aparatos que intervienen para su observación, cuál es la definición de la célula y pues bueno, imágenes que refuerzan lo que ya estuvimos viendo en clase. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente semana. Muchas gracias. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Sigue viendo